Está bien, ya está grabando. Entonces, ¿puedes explicarnos, Janina, tu proceso de producción de leche? Voy a poner en la pantalla. ¿Cómo se pone presentación acá, no? Así está. Ya. Coméntanos, por favor. Listo. Buenas tardes a todos. Bueno, más que todo, el proceso que elegí era el de la, la planta, pero que estaba relacionada a la producción de lo que es la leche tipo Gloria, tipo Live, que sacan sus productos. Entonces, primero se identificó lo que son los procesos estratégicos, que más se relacionaban más a lo que eran la planeación estratégica, también a la gestión de la calidad, a la investigación y desarrollo o estudios de mercado que ellos hacían para lanzar nuevos productos o nuevas presentaciones si fuese necesario. Pero también había lo que era el departamento de gestión de la responsabilidad social. Bueno, y también, yo también tenía una duda ahí, ¿no? Pero bueno, la voy a hacer al final. Y también luego identificamos los procesos operativos, que eran ya más relacionados a lo que era netamente la producción del producto, que era la leche. Y relacionaba mucho lo que era la logística, también la recepción de todo lo que es la materia prima, en este caso la leche, y todos los insumos, y así todo el proceso productivo. Luego llegaba lo que era el etiquetado, el posterior almacenamiento y ya finalmente la distribución hacia los clientes. Y también habían estos procesos de apoyo. Por ejemplo, estos procesos que no tenían este contacto, como vimos en las clases, con el cliente externo, que era la gestión de los recursos humanos, la contabilidad o el mantenimiento mismo de las propias máquinas, así como el control de la calidad, gestión de documentación y también la gestión de los proveedores. Y todo ello apuntaba a la satisfacción del cliente, ¿no? Que en este caso recibiera el producto con los requerimientos que se le brindan a él o que se le prometen a él. Y bueno, mi duda era más que todo porque yo vi esto en un mapa de procesos, estuve revisando varios para tratar de hacer bien este mapa, pero en unos me apareció que gestión de la calidad iba como proceso estratégico y en otro el proceso de apoyo era control de la calidad. Entonces ahí me confundí y decía, ¿por qué a pesar de que tratan el tema de la calidad, están en diferentes procesos? Y bueno, no sé si estaban bien bueno, me imagino que sí, porque eran de documentos oficiales, pero me saltó esa duda, ¿no, ingeniero? De acuerdo, Janina. Bueno, en primer lugar, sí está correcto, ¿no? Cómo distribuir, especialmente los procesos operativos, que son aquellos procesos que están o van a tener contacto directo con el cliente, o estamos haciendo el producto que va a consumir, que va a adquirir el cliente, ¿no? Entonces, en estos procesos operativos, lo que estamos transformando, lo que estamos fabricando o estamos elaborando, va a tener contacto el cliente externo, ¿no? O sea, lo va a comprar, lo va a consumir, la leche, ¿no? Pues está ahí todas las. El tema del control de calidad, de repente lo están tomando como un control de procesos, porque está al igual que mantenimiento o proveedores, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, mantenimiento, ¿no? Es un proceso para darle soporte a todos los equipos y todas las máquinas, ¿no? Que están en la planta industrial, ¿no? De igual forma, de repente los procesos de control de calidad están ahí ubicados para controlar, ¿no? O inspeccionar o verificar los requerimientos, los parámetros directamente de la leche o del etiquetado, ¿no? O sea, sería como un control de proceso, un control estadístico de procesos de repente, ¿no? Por eso sería como un proceso de apoyo que le da un soporte al proceso operativo, ¿no? ¿Qué significa? Que es necesario este control de procesos, este control de calidad para que el proceso operativo entregue un producto en buen estado y con los parámetros que se buscan, ¿no? Entonces, este control de calidad estaría más orientado a una verificación, una inspección. Y el tema de la gestión de calidad podría estar orientado como proceso estratégico. Si nos acordamos, proceso estratégico es un proceso que le va a dar sostenibilidad a la empresa en el tiempo, ¿no? Que le permite trabajar a largo plazo, ¿no? Así como planeación estratégica, nos proyectamos de aquí a unos añitos de repente, ¿no? Todo lo que queremos lograr, ¿no? Entonces es un proceso necesario para que
la empresa siga adelante, ¿no? Varios años, o de repente un tema de la responsabilidad social, ¿no? Porque eso le da también sostenibilidad a la empresa en el tiempo, ¿no? O sea, eso, lo estratégico significa eso, una visión a largo plazo, y tomar acción para tener una supervivencia de la empresa en el tiempo, ¿no? Entonces, de igual forma, puede ser que gestión de calidad lo tomen como un proceso estratégico, porque lo que buscan es asegurar esta gestión, esta calidad, ¿no? En todos los procesos, en todas las personas, ¿no? A nivel integral para toda la empresa, tener una visión o un enfoque de calidad y que eso le va a permitir también tener supervivencia a la empresa, ¿no? O sea, que pueda durar varios años y siga manteniéndose en el tiempo, ¿no? De repente, por eso algunas empresas colocan gestión de calidad como un proceso estratégico, porque quieren tomarlo desde un enfoque integral para toda la empresa y que se pueda no darle un soporte a un proceso específico, sino sin darle soporte a ningún proceso, darle soporte a toda la empresa y sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Esa podría ser la diferencia entre que esté arriba y que esté abajo, ¿no? Podría ser. Muchas gracias. Ya, a Bobby también. A ver, sigamos entonces con Alejandro. Voy a predicar, perdón. A ver. Alejandro, creo que hiciste con Catherine, ¿no? Ya. ¿Cómo se sale de acá? ¿Sí? Allá. Sí, acá está. Entonces, ¿dónde está? Ya. Los chocolates, ¿no? Ya, presentar entonces. Ahí tengo que... No sé. Ah, cargando. Ya está mostrando pantalla. Presentar. Ya está. Listo, Alejandro. Bueno, Ingrid, yo voy a comenzar primero con los primeros procesos estratégicos y de apoyo que hemos hecho de la chocolatería. Entre los procesos estratégicos, como decíamos que era más que todo para cómo operaba el negocio y también cómo crear el valor. Y como decían también que constituía un soporte para la toma de decisiones. Por eso hemos identificado acá las operaciones de planeamiento estratégico y operacional, planeamiento financiero, gestión de la mejora continua, planeamiento de ventas y también evaluación de la satisfacción del cliente. Bueno, eso más que todo nos va a ayudar para la toma de decisiones. Y hemos identificado como procesos de apoyo, o sea, que nos van a apoyar también para los procesos estratégicos, finanzas y contabilidad, gestión de proveedores, gestión de recursos humanos, gestión de mantenimiento y gestión de tecnología e innovación. Bueno, vamos a ver ahorita también los procesos operativos, que se lo va a explicar Alejandro. Sí, pero creo que se escucha el ruido que hay fuera de aquí, o si no, para cambiarlo, porque creo que están haciendo mucho ruido fuera de mi casa. No, está bien, te escuchamos más a ti. Ok, ok. Y con respecto a la parte de los procesos operativos, bueno, nos guiamos de un DOP, de un diagrama de operaciones en el que explica el proceso de la fabricación del chocolate, y también seleccionamos algunos ejemplos, ¿no? Como sería, por ejemplo, la gestión logística interna, gestión de marketing. Y partiendo desde que se selecciona el grano del cacao y todo lo que conlleva la producción, que bueno, bastantes procesos, pero como para resumirlo y para tener de ejemplo esos que se consideran en pantalla. Sin embargo, creo que ahí el control de calidad pues iría, como lo acaba de explicar, o en el apoyo o en el estratégico como de gestión de calidad, que sería más que todo sobre una inspección, ¿verdad? Y bueno, eso también lo correspondiente al empaquetado, etiquetado, almacenamiento y distribución, que también sería parte del proceso operativo. Y creo que sí, eso sería todo con respecto a este mapa de procesos. Correcto, correcto, chicos.
Aquí también está correcto el mapa que están presentando de chocolates. Para poder diferenciar el proceso operativo, como les decía, a través de estos procesos nosotros vamos a obtener el producto o el servicio que lo va a consumir el cliente. Generalmente es así, así funciona, proceso operativo, proceso de negocio. Y es por eso que si ustedes se van a dar cuenta, piensen de repente un poquito, a ver, ¿dónde van a encontrar la mayor cantidad de maquinarias? ¿En los estratégicos, en los operativos o en los de apoyo? A ver, piensen un poquito, ¿dónde encontramos la mayor cantidad de maquinarias? ¿En cuáles procesos? ¿En estratégico, operativo o de apoyo? Piensen en una unidad minera. ¿Para qué procesos trabajan los grandes camiones, las grandes palas hidráulicas? Para los estratégicos, los operativos o los de apoyo, ¿no? Creo que serían los operativos, ¿no? Piensen también en qué tipo de procesos se encuentran la mayor cantidad de materiales, insumos, ¿no? Todos estos, ¿no? Y seguramente también se van a dar cuenta que es en los procesos operativos en donde encontramos la mayor cantidad de insumos, de materias, de materia prima, ¿no? De productos en proceso, productos terminados, ¿no? Y también fíjense ustedes en qué tipos de procesos trabajan la mayor cantidad de personas. ¿Dónde están trabajando la mayor cantidad de personas en una empresa? ¿En qué tipo de procesos? ¿En los estratégicos, operativos o de apoyo? Y también se van a dar cuenta que es en los procesos operativos en donde trabaja la mayor cantidad de personas. Entonces, en los procesos operativos se concentran la mayor cantidad de máquinas, la mayor cantidad de materiales y la mayor cantidad de personas y que están laborando, perdón, ¿no? Entonces, es una forma de identificarlos y van a darse cuenta que la mayor cantidad, esto, por ejemplo, máquinas, insumos y personas, representa un presupuesto importante de la empresa. Por lo tanto, la mayor cantidad de recursos de la empresa están concentrados en los procesos operativos. Porque como le decíamos en la clase pasada, los procesos operativos también se les llama procesos de negocio. Entonces, cuando hablamos cuál es tu giro de negocio, nos concentramos en los procesos operativos y ellos nos van a decir de qué trata la empresa. En cambio, los procesos de apoyo son procesos que tienen un soporte para estos procesos operativos y que no tienen contacto con el cliente externo de forma directa, para nada, de forma directa tienen contacto o hacen algún proceso o hacen algún producto para el cliente externo. No deberían, ¿no? Si trabajaran algo para el cliente externo, ya tendrían que ser procesos operativos, ¿no? Pero generalmente son procesos de soporte los que no tienen ningún contacto con el cliente. Y también la empresa considera estos procesos de apoyo o procesos administrativos como potenciales tercerizables. ¿Qué significa? Que lo que pueden hacer es que estos procesos de apoyo los pueden delegar a una empresa tercera para que ella los gestione. No significa que la empresa ya no va a tener, por ejemplo, una gestión de recursos humanos. Siempre tiene que haber una gestión de recursos humanos en una empresa porque hay personas trabajando, ¿no? Solo que la administración de esta gestión de recursos humanos va a pasar a otra empresa tercera, ¿no? No necesariamente todos los procesos de recursos humanos que podamos conocer, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? De repente ustedes se han dado cuenta o de repente cuando postulan alguna empresa, de repente se habrán dado cuenta que quien convoca al puesto de trabajo no es la misma empresa, sino es otra empresa tercera, una consultora de recursos humanos. ¿Por qué? Porque el proceso de reclutamiento y selección de personal está tercerizado, porque lo consideran un proceso de apoyo, no es un proceso operativo. Entonces, los procesos de apoyo son tercerizables. Los delegan a otra empresa para que los ejecute. Perdón, un ratito, creo que se me hace calar. Una pausa.
Entonces les decía que los procesos de apoyo generalmente son tercerizables. ¿Por qué? Porque la empresa no los considera esenciales, sí necesarios, porque hay que gestionar un reclutamiento y selección, pero no esenciales para que los pueda manejar. En cambio, los procesos estratégicos sí son procesos que la empresa los considera importantes y es necesario que los gestione en un alto nivel. Generalmente los responsables de estos procesos estratégicos son gerentes de área, ¿no? Bueno, está bien, vamos a continuar. A ver, sigamos con, si no les voy a quitar tiempo, con Rubén. Entonces, ¿cómo hago para acá? Así, acá. Rubén Sí, genial. está arriba. ¿Yo presento o...? Yo lo voy a presentar, que lo tengo a la mano. Ok, genial. Pero ¿cómo se ve? No tengo mucha experiencia en el PowerPoint de Google. Ah, sí, también está bonito. Ya, Rubén. Pero aquí tengo que compartir. Sí, presento. Ahí está. Ahora sí, Rubén, puedes comentar. Ok, genial. Bueno, al igual que mis compañeros, también tomé la misma estructura para elaborar el mapa de procesos. Y bueno, empecé por la parte que es del proceso operativo de, bueno, primero era sobre la productora de mantequilla, una empresa productora de mantequilla. Escogí esa empresa. Y bueno, también revisé un DAP de cómo se realizaba la mantequilla para poder poner lo que es el proceso operativo y como se puede observar está la recepción de leche, la recepción de bienes insumos, o sea, de todo lo que viene a ser la materia prima. Y bueno, también lo que conlleva su tratado, proceso, ¿no? Que es la normalización, neutralización, pasteurización. Y bueno, había más, pero no, los he dejado allí porque eran varios pasos más. Entonces, de frente me pasa lo que es envasado, pero ahí va. Luego el almacenado y distribuido. Y como usted nos recalcó, estas actividades son, pertenecen al proceso operativo porque al final es el cliente externo el que va a disfrutar o va a tener en sus manos el producto final, ¿no? El resultado de aquí. Y bueno, luego pasando a lo que es el proceso administrativo, tomando en cuenta que son las actividades o procesos que son el soporte para el proceso operativo, que no necesariamente el cliente está o no, no forma parte de esto. Tome en cuenta que son las compras de los insumos, control del almacén, donde tal vez se guarden los productos ya terminados o, o de los insumos mismos, también las actividades de recursos humanos, el mantenimiento de las máquinas, tal vez de los tanques o de algunas válvulas o lo que se necesite en el proceso operativo y también el control financiero, ¿no? Que es bastante importante. Y bueno, al final hice lo que es el proceso estratégico, que también como lo mencionó, bueno, consideré que son las actividades que en un futuro se ayudan a que la empresa perdure, ¿no? Que tal vez se logre diferenciar de las demás y bueno, entre de estas puse lo que es el plan de sistema de gestión de calidad, también un plan de marketing, la mejora continua, la tecnología limpia y el lean manufacturing, que serían, bueno, consideré que podrían estar dentro del proceso estratégico. Y ese fue el mapa de procesos que hice en general. De acuerdo, Rubén, correcto, ¿no? En 3 niveles, estratégico, operativo y administrativo, ¿no? Cuando ustedes estén, por ejemplo, recopilando información en una empresa para elaborar su mapa de procesos, sí, básicamente como ustedes han mencionado, el proceso operativo se recoge en la misma zona operativa, en la misma planta industrial, ¿no? Toda la secuencia, ¿no? Si es una planta industrial, ¿no? Y si es una empresa de servicios, donde tiene contacto el cliente y ustedes lo van a recopilar esos procesos operativos, ¿no? Y los procesos administrativos son también, no los van a ver ustedes en las oficinas, generalmente, ¿no? Son áreas de soporte que están al costado de la planta industrial, al costado de donde se desarrolla todo el servicio al cliente, ¿no? Y los procesos estratégicos no necesariamente tienen una ubicación física, ¿no? Sino puede ser toda
una gestión que se tenga que realizar y a cargo de una sola persona, ¿no? No es algo tan administrativo o mecánico como los procesos administrativos de apoyo. Muy bien, ahora vamos a continuar con Laura. Ujú. Listo. Acá. Es PDF. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Bueno, Braulio y yo hicimos mapa de procesos de una empresa de chocolate. Entonces, como procesos estratégicos tenemos planeamiento gerencial, planeamiento estratégico y operativo, satisfacción, gracias, satisfacción de responsabilidad social, investigación de mercado, gestión de mejora continua, todo lo que tiene, ¿no? Como usted indicó, estrategias a futuro que la empresa puede gestionar para mejorar sus operaciones, ¿no? Luego tenemos los procesos operativos, que ya viene a ser la producción del chocolate, ¿no? Entonces empezamos por selección de granos, recepción de estos granos de cacao, selección de proveedores, perdón, recepción de estos granos, luego selección de materia prima, limpieza, tostado de los granos, enfriado, pelado, triturado, obtención de la pasta de cacao, mezcla de esta pasta con leche, y de ahí se distribuye, ¿no? Esta mezcla entre los distintos moldes con las formas de los chocolates que se van a elaborar. Secado de los chocolates, empaquetado, etiquetado, almacenamiento y distribución. Y luego agregamos con líneas punteadas estas dos actividades que también son muy importantes si están en contacto con el cliente, que sería la gestión comercial y el servicio al cliente. Y bueno, abajo tenemos lo que son los procesos de apoyo, como es la gestión de mantenimiento de la maquinaria, gestión de proveedores, gestión de seguridad, sistemas de información, gestión de recursos humanos, investigación y desarrollo, contabilidad y finanzas. Y bueno, así es como se pasa de la necesidad a la satisfacción de esta necesidad del cliente. Listo, gracias Laura, ¿no? Bueno, también para acordarnos, el mapa de procesos es una herramienta que se utiliza también en la norma ISO. Bueno, la norma ISO nos pide poder identificar los procesos que son parte del alcance, ¿no? ¿Se acuerdan? Creo que era el capítulo 4, ¿no? Identificar los procesos que son parte del alcance. Entonces, el mapa de procesos nos ayuda a identificar estos procesos, a poder ubicarlos, ¿no? Si son operativos, si son administrativos, si son estratégicos, ¿no? Y poder entender mejor qué es lo que está abarcando el sistema de gestión de calidad. Por eso se ayuda bastante, ¿no? Esta herramienta. Es como ustedes ven, de una sola vista podemos entender en qué consiste la empresa y qué es lo que hace. Muy bien, Laura, gracias. Ahora continuamos con Rómulo. Sí, ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. Rómulo y Jordan, por aquí. Sí, con Jordan. Ujú. Bien, en nuestro mapa de procesos, nosotros estamos trabajando de una empresa mermelera. Y bien, ¿no? Como se puede ver, comienza con las necesidades del cliente hasta, bueno, hasta la satisfacción del cliente, ¿no? Primero voy a empezar explicando lo que es, lo que vendría a ser la parte estratégica. Como hemos observado, pues también lo hemos dividido en tres, ¿no? El estratégico, operacional y el soporte. Primero hemos considerado
la gestión estratégica, ¿no? Que se tomaría internamente, también la gestión del sistema de gestión de calidad y la gestión de la mejora continua. Ahora, el proceso que seguiría este proceso, esta empresa mermelera, pues primero con una investigación de mercado, ¿no? Esta tiene también este contacto con el cliente para proceder después con la recepción de la materia prima, la producción, el envasado y finalmente hacer lo que es el almacenamiento y comercialización, ¿no? Bueno, y así llegamos a lo que es la satisfacción del cliente. Bueno, mi compañero Giordano también va a explicar un poco lo que es la parte del soporte. Sí, buenas tardes, ingeniero, compañeros. Bueno, ahora con los procesos de soporte, básicamente nosotros hemos considerado la gestión de administración, que contempla el mantenimiento y la logística, la de recursos humanos, la gestión de ventas y finanzas, la de seguridad y la de proveedores. Y bueno, teniendo en cuenta algo, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, generalmente lo que tiene de similitud todos estos procesos de soporte, aparte de que, como ya indicaron el ingeniero y ustedes también, compañeros, de que es parte, ¿no?, del soporte que se da a los procesos operativos, también son los procesos que pueden ser fácilmente contratados o tercerizados, ¿no? Por ejemplo, los de seguridad, la gestión de logística, de mantenimiento, son procesos que son fáciles de repente de tercerizar y porque son apoyo, ¿no?, de lo operacional. Es básicamente algo que yo recuerdo que cuando trabajaba me explicaba más o menos, y sí, pues básicamente eso, incluso también la gestión de finanzas, ¿no? La contable también se puede tercerizar, ¿no? Esos procesos y son de apoyo, entonces es básicamente algo que tienen en común estos procesos. Listo, gracias Rómulo, gracias Jordán, ¿no? Entonces, para incidir un poco más en este tema del soporte administrativo, el proceso de soporte, de repente ustedes han visto, han escuchado o han sido parte de, por ejemplo, en una empresa minera, muchas veces, de repente ustedes han visto, ¿no?, que existe este transporte de personal, que básicamente es trasladar a las personas desde una ciudad hasta la unidad minera, ida y vuelta, ¿no? De repente todos los días, de repente cada semana, ¿no? Las subidas y las bajadas a la mina, las famosas subidas y bajadas a la mina. Si fuera un proceso de soporte, ¿qué es lo que haría la empresa, por ejemplo, para gestionarlo? ¿O cómo podría gestionar este proceso si fuera un proceso de soporte? Según, por ejemplo, lo último que nos ha dicho Jordán sobre un proceso administrativo. O de repente, ¿este transporte de personal lo hace la misma empresa minera o se lo delega a una empresa de transportes? ¿Qué es lo más regular? A ver, dice Rosario, se terceriza y Rómulo se delega, ¿no? Correcto, ¿no? Lo más regular es que, como dice Lisette, se delega a una tercera empresa para que realice este transporte de personal, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque lo considera que es un proceso de soporte, todo el tema del transporte de personal, ¿no? No, aun si lo manejara la misma empresa, aun si, por ejemplo, cuando es una empresa, cuando es este servicio es tercerizado, ¿qué significa? Que la empresa minera contrata a una empresa de transportes para que realice el servicio de transporte de personal. Entonces, ¿qué sucede? Las unidades de transporte, o sea, los buses, le pertenecen a la empresa de transporte. Los choferes le pertenecen, bueno, no le pertenecen, ¿no? Están bajo planilla de la empresa de transporte. El consumo de gasolina o de petróleo es parte de la empresa de transportes. El cambio de repuestos y maquinaria y mantenimiento de los buses es parte de la empresa de transportes. Entonces, la empresa de transportes se encarga de administrar todo esto, ¿no? Incluso
las rutas, ¿no? ¿Cuál es la ruta más óptima para pasar por la ciudad o para irse de provincia en provincia, ¿no? También hay una administración de ruta óptima, ¿no? De programar, por ejemplo, a qué los choferes qué días les toca subir, qué días les toca bajar, ¿no? De repente gestionar un contrato con alguna estación de servicio para que les dé unos centavos menos en el consumo de petróleo, ¿no? Entonces, si por ejemplo, si fuera de todas maneras es un proceso administrativo, un proceso de apoyo, pero si lo gestionara la empresa tendría que encargarse de todo esto, ¿no? O sea, la empresa minera tendría que encargarse de todo esto. Y para que se encargue de todo esto, tendría que contratar un equipo de personas que se encargue de elaborar una ruta, tendría que contratar personas para que programen a los choferes, tendría que contratar choferes y tendría que tener choferes bajo su administración de personal, tendría que comprar buses, ¿no? Y con el gasto que implica, ¿no? Cada bus, ¿no? Y la depreciación de cada bus. Entonces tendría que hacer una gestión que muchas veces la empresa minera lo podría considerar innecesario o muy demandante. Y es por ese motivo que mejor dice, oye, me voy a evitar todo ese gasto, todo ese esfuerzo de poder programar, contratar, comprar, reponer, mantener. Me voy a olvidar de todo eso y lo que mejor hago es elaborar un contrato con una empresa de transporte que es especializada en ello. Ya una empresa de transportes debería saber cómo hacer una ruta óptima, debería saber cómo programar a los choferes, debería saber negociar con estaciones de servicio, debería saber qué repuestos le toca luego de cierto tiempo, ¿no? Entonces, esta especialización en el transporte se la delega a una empresa que ya maneja esto, ¿no? Entonces, en eso consisten los procesos de soporte administrativos, ¿no? Muy pocas veces, o no es lo regular, que un proceso operativo se delegue a otra empresa tercera. Implicaría cierto riesgo también que un proceso operativo se delegue a una empresa tercera porque acordémonos que estos procesos operativos tienen contacto directo con el cliente. Entonces, lo que estamos haciendo es delegar la responsabilidad de algún producto o servicio a otra empresa que no es la nuestra. Entonces, ahí existe un riesgo de que la otra empresa, bueno, como no es su cliente, ¿no? Porque su cliente somos nosotros, ¿no? No es el cliente, entonces podría descuidar algunos aspectos, algunos puntos, ¿no? Es por ese motivo que cuando una empresa delega un proceso operativo, por X motivos, por necesidad, porque de repente mucho costo, o porque muchas personas, lo que tiene que hacer es entablar correctamente cuáles son los criterios de calidad que se esperan de esta empresa tercera, ¿no? ¿Qué criterios o qué parámetros se espera que cumpla, ¿no? Para asegurar el servicio al cliente? Y eso también está contemplado en la norma ISO, ¿no? El control de servicios tercerizados. Entonces, esto es necesario que también se tome en cuenta cuando se visualizan, ¿no? Procesos operativos y procesos de soporte, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, correcto con el mapa de procesos. Sí, quería acotar también, antes de que me olvide, que este es el formato que se debe usar para los procesos, para el mapa de procesos. Por ahí vi uno que no era tan parecido, ¿no? En la parte del medio, procesos operativos que siguen una secuencia como diagrama de bloques. En la parte superior, los procesos estratégicos y en la parte inferior, los procesos de soporte. Eso sí, para que por favor lo tengan en cuenta, porque es lo regular, como todo el mundo, los va a conocer los mapas de procesos. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo, ahora sí, vamos a continuar. Hoy ya nos toca ver también, vamos a ver lo que es hoy día, lo que es una ficha de procesos y lo que es una ficha de indicador. Y antes de ello, como esta semana cerramos lo que es el capítulo de gestión por procesos, tenemos que cerrar este capítulo con lo que es también lo que es la mejora, lo que es la mejora continua, tenemos que repasar. Entonces, para ello, me gustaría que puedan ver un video que vi que me parece interesante para reforzar el tema de la mejora continua. Y ya luego pasamos a lo que es la ficha de procesos y la ficha de indicador.
Aquí está. Entonces vamos, ay, no, que será. Compartir esta cuestión. Sobre la mejora continua en 5 minutos, con Procem Consultores. ¿Has escuchado la frase, lo perfecto es enemigo de lo bueno? Ciertamente, la excelencia o la perfección únicamente nos llevan a perder tiempo y frustrarnos al esperar un resultado ecuánime. La mejora continua propone trabajar en algo bueno para posteriormente cambiarlo y adaptarlo según las experiencias ganadas, cambios en el entorno o nuevos requisitos de nuestras partes interesadas. La mejora continua se define como la actividad recurrente para mejorar el desempeño. El desempeño puede estar relacionado con un producto o servicio o con un proceso. Mejorar el desempeño puede ayudar a la organización a anticipar y cumplir las necesidades y expectativas de las partes interesadas y también a incrementar la eficiencia económica. Además, produce un incremento en la eficacia y la eficiencia teniendo como resultados beneficios tales como ahorro de costos, tiempo y energía y desperdicios reducidos. A su vez, esto puede conducir a cumplir las necesidades y expectativas de las partes interesadas de una manera más eficaz. ¿Cómo implementar la mejora continua? La mejora continua viene como resultado de los objetivos. Por medio de los indicadores, podemos obtener los resultados de los objetivos. Si el resultado es desfavorable, podemos tomar medidas o acciones en concreto para crear ciertos cambios. Oportunidades de mejora en el proceso. Si a la hora de documentar el proceso se encuentran actividades que no agregan valor para la ejecución del mismo, se pueden modificar. Además, por medio de la mejora, se revisan constantemente los documentos y se aplican las correcciones necesarias. Hallazgos de auditoría. El propósito de las auditorías es proporcionar validez y confianza al proceso. Al tener no conformidades o efectos no deseados, se abre en ocasiones para implementar mejoras al proceso y así mantener o incrementar la satisfacción de los clientes. Revisiones por parte de la alta dirección. Es aquí donde el liderazgo juega un papel importantísimo. En la medida en que la alta dirección se involucre en el desempeño de los procesos, implementará nuevas oportunidades para mejorarlos y que se apliquen correctamente para toda la organización. Autoevaluaciones. Los colaboradores pueden evaluar su gestión y en base a las experiencias determinar los cambios a aplicar en sus procesos. Si algo no salió bien, a algún participante del proceso se brinda una apertura para elaborar las modificaciones correspondientes y progresar hacia el éxito. Resultados de satisfacción de los clientes. Como último, pero no menos importante, los resultados de la satisfacción de nuestros clientes arrojan insumos suficientes para aplicar los cambios necesarios. Muchos factores de esta retroalimentación ayudan a las organizaciones a abrir los ojos y evaluar la percepción de sus productos y servicios y corregir todo aquello que no aporte valor agregado a sus partes interesadas. ¿Qué relación hay entre la mejora continua y el ciclo PHVA? El ciclo PHVA es una forma para aplicar la mejora continua. Es una metodología utilizada y por medio de la cual las compañías se ordenan internamente. Se basa prácticamente en implementar cada una de las actividades según el ciclo. Planear, hacer, verificar y actuar. Puedes conocer más en este video que hicimos explicando este ciclo. ¿Qué norma ISO promueve la mejora continua? Listo, hasta aquí lo que quería mostrarles de este video. Y bueno, mientras voy cambiando de pantalla, hay dos puntos que me gustaría resaltar de este video, porque básicamente el video nos habla sobre la mejora continua, cómo debemos lograr o la importancia de la mejora continua. Para lograr una mejora continua, habían dos puntos que mencionó. Uno primero era, por ejemplo, documentar los procesos y el otro era manejar indicadores de gestión. Entonces, documentar procesos significa tener mapeados, tener recopilada información sobre los procesos que tenemos en la empresa, sean procesos operativos, sean procesos administrativos o también procesos estratégicos. Pero más nos vamos a concentrar en los procesos operativos
porque son los procesos con los cuales vamos a tener un contacto directo con el cliente. Entonces, las mejoras que se hagan en los procesos operativos van a tener mucho mayor impacto con respecto al cliente y, por lo tanto, con respecto a la empresa. Entonces, debemos primero documentar los procesos para conocer las características o los elementos que lo componen, ¿no? Entonces, primero debemos conocer un proceso para luego poder mejorarlo. Y para eso nos va a ayudar, por ejemplo, lo que hemos visto, ¿no? De un manual de procedimientos, nos ayuda para documentar el proceso, principalmente la secuencia de actividades. Y luego de ello vamos a ver ahora la ficha de proceso que nos ayuda para conocer otros elementos y poder tener mapeado y recopilado cada proceso, ¿no? Estas son herramientas que ustedes van a necesitar también cuando estén trabajando y haciendo una gestión por procesos. Y el otro aspecto que nos mencionaba era sobre los indicadores de gestión, porque los indicadores lo que nos permiten es medir el estado actual de algún proceso, medir su desempeño. Y siempre lo tenemos que medir. Como ustedes saben, todo indicador tenemos que medirlo y compararlo contra un estándar. Porque como ustedes saben, un indicador generalmente es un cociente, ¿no? Y nos va a dar un número, sea con unidades o sin unidades, pero un número nos da. Entonces, lo que tenemos que hacer es este número compararlo contra algún estándar, ¿no? Para decir, por ejemplo, si está bien o está mal, o estamos cerca o estamos lejos de alcanzar alguna meta. Entonces, es necesario que los indicadores estén acompañados de una meta para poder gestionarlos adecuadamente, porque eso nos va a ayudar para mejorar el desempeño de un proceso, los indicadores de gestión. Entonces, necesitamos identificar indicadores para cada proceso y tener una meta o un estándar el cual alcanzar. Un indicador común en un proceso es el tema de la productividad. De cuántas unidades, por ejemplo, obtenemos por insumo o por recurso, ¿no? Entonces, aquí podemos plantearnos también metas para lograr mejores niveles de productividad. Entonces, lo que vamos a ver ahora primero es la ficha de proceso. Básicamente una ficha de proceso es como nos indica una ficha donde vamos a recopilar información sobre determinado proceso. ¿Qué información necesitamos recopilar? Por ejemplo, lo que nos dice la misión del proceso. Y la misión del proceso es, como dice, el propósito. ¿Para qué existe este proceso? Básicamente nos dice para qué existe, por qué está. Luego de ello está el dueño del proceso. Y el dueño del proceso aquí nos dice que es el responsable de la gestión del proceso. Y cuando hablo del responsable de la gestión del proceso, significa que es el responsable de colocar, por ejemplo, qué lineamientos son necesarios para que este proceso fluya. Por ejemplo, si es un proceso de producción, el dueño del proceso puede decidir, por ejemplo, qué horario de trabajo se tiene que tener, por ejemplo, qué tipo de materia prima se debe utilizar, ¿no? Qué tipos de insumos o qué tipo de maquinaria se debe utilizar para determinado proceso productivo. Y él puede decidir ello porque es el dueño del proceso, es el responsable de la gestión del proceso. Él es el que nos dice, o él es el que sabe, o él es el que aprueba cuál es la secuencia de pasos para que este proceso se lleve a cabo. Es decir, es el responsable del procedimiento de trabajo. Entonces, si hay algún cambio que se tenga que hacer ante algún proceso, ¿no? La forma como se desarrolla o se desenvuelve un proceso, hay que cambiar su forma de desenvolvimiento. Entonces, hay que pedir autorización al dueño del proceso para que autorice, ¿no? Apruebe cualquier cambio respecto del procedimiento de trabajo. Si hay que cambiar una maquinaria, ¿no? Por X motivos, hay que a una de otra tecnología, hay que solicitar la autorización al dueño del proceso, porque él es el que maneja el proceso. Lo saludable es que los procesos en las empresas tengan un dueño, tengan un responsable. Y lo que van a encontrar muchas veces es que no existe este responsable, o no existe claramente esta responsabilidad. Pero por lo general, si estamos en un área de producción, quien es responsable de todos los procesos que suceden dentro de esta área de producción va a ser el jefe de producción. Si es un jefe el que está encargado de todo ello. O puede ser el gerente de producción. Porque el dueño del proceso es quien toma decisiones sobre este proceso. Si cambia o no cambia de insumos, si cambia o no cambia de personas, si cambia o no cambia de maquinaria. Él decide qué tipo de insumos, en qué tiempo se debe manejar, en qué insumos se deben requerir, ¿no? Con qué características,
¿no? ¿Qué tipo de mano de obra, con qué capacitación se requiere? ¿No? Porque él es el dueño de este proceso, ¿no? Él decide y es el responsable. Y como responsable, tiene que asegurarse que el proceso se desempeña adecuadamente. Ese es el concepto de dueño del proceso. Los demás personas que intervienen en el proceso son básicamente participantes. No tienen ninguna potestad sobre el proceso para decidir cambios. Simplemente son también parte ejecutora para que se desarrolle el proceso y para que al final lo que nos interesa de este proceso es que obtengamos un producto, ¿no? Que ese es el sentido del proceso, ¿no? Obtener un producto, que puede ser un bien o un servicio dependiendo del tipo de empresa. Entonces aquí especificamos qué tipo de producto o bien o servicio se está entregando. Y también a quién se le está entregando este producto. El cliente es quien recibe el producto, básicamente. Y aquí, esta ficha de proceso, ojo que no necesariamente es para un proceso operativo de negocio, puede servir para cualquier tipo de proceso, sea estratégico o sea de apoyo. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos, podríamos decir de repente, un proceso de reclutamiento y selección, ¿no? Es un proceso en el cual lo que buscamos es contratar personas, ¿no? Para las diferentes áreas de la empresa. El dueño del proceso es, el jefe de recursos humanos. Y lo que queremos como producto de este proceso es una persona contratada, ¿no? Para una determinada área. ¿Quién es el cliente? El área de trabajo que está pidiendo una nueva persona. Es quien recibe, en este caso, el producto, que es un servicio. Ahora, por ejemplo, las entradas. ¿A qué se refieren las entradas? Son todos los insumos o elementos o materiales que son necesarios para que funcione el proceso. Si estábamos hablando del proceso de reclutamiento y selección, una de las entradas necesarias para este proceso es el documento que se llama descripción de puesto de trabajo, que lo habíamos visto en el capítulo anterior, en la fase anterior. ¿Qué significa este puesto de trabajo? Esta descripción, ¿no? Que es una descripción donde están las características y las funciones que va a desarrollar un determinado puesto de trabajo. Entonces, por ejemplo, puesto de trabajo de operario de almacén. ¿Qué funciones tiene? Controlar los insumos del almacén. ¿Qué está pasando? Está fallando mi garganta. Y luego tiene ciertos conocimientos y ciertas experiencias necesarias. Esta descripción de puesto de trabajo la toma como entrada el área de reclutamiento y selección. Uy, ¿qué pasa? Estoy con problemas de garganta. Ya, ¿cómo se nota que ya va a acabar el semestre ya? Ya, bueno. Entonces, ahora la pregunta es, ¿quién nos entrega, por ejemplo, la descripción de puesto en este proceso de reclutamiento y selección? Podría ser la misma área como proveedor. Por ejemplo, cada área tiene su propia descripción de puesto de trabajo para cada puesto que está administrando, ¿no? Entonces, esta descripción de puesto de trabajo, que es una entrada para el proceso de reclutamiento y selección, lo entrega, por ejemplo, la misma área. O de repente hay otra área que también lo almacene, ¿no? De repente hay un área dentro del mismo recursos humanos, hay un área de gestión de los puestos de trabajo y quien almacena todas las descripciones de puestos de trabajo de toda la empresa. Podría ser, ¿no? Bueno, otro punto importante que ustedes deben recopilar de un proceso es los indicadores, es decir, cómo medimos el desempeño de un proceso. Y así no tuvieran, hay que plantearlos, porque todo proceso necesita medirse. ¿De acuerdo? Entonces, los indicadores son todas las métricas para medir el desempeño de un proceso, para saber si el proceso lo estamos desarrollando bien o mal, ¿no? Por ejemplo, si estamos en el mismo caso del proceso de reclutamiento y selección, un indicador o una métrica para medir si el desempeño se desarrolla adecuadamente podría ser, de repente, el tiempo promedio en que un trabajador es repuesto en un puesto. Porque hay algunos procesos de reclutamiento y selección que pueden durar un mes y hay otros que pueden durar
4 o 5 meses, ¿no? Un mismo puesto sin estar cubierto todavía. Entonces, el tiempo de reposición puede ser un indicador clave para este proceso de reclutamiento y selección. Y finalmente, como estamos trabajando bajo la norma ISO 9001 versión 2015, hay que considerar los riesgos a los cuales está expuesto este proceso. Entonces, ¿cuáles son aquellos posibles eventos que pueden ocasionar una pérdida o ruptura en el proceso? Como lo habíamos visto, ¿se acuerdan? En el capítulo anterior, cuando hablábamos de qué riesgos existen en el proceso de embolsado del producto, ¿no? Y empezamos a mencionar todos los riesgos, que la bolsa se rompa, que la bolsa sea delgadita. ¿Y para qué? Para que los que leen este proceso sepan y podamos plantear alguna medida de contingencia para evitar que surja esto, ¿no? Entonces, esta ficha de proceso nos ayuda con información sobre el mismo proceso para poder conocerlo más y para poder gestionarlo. Entonces, esta es una medida importante como una herramienta más para la mejora continua. A ver, aquí tengo un ejemplo de una ficha de proceso para una empresa metalmecánica. La misión, bueno, es una empresa metalmecánica que construye, por ejemplo, de este proceso es para construir una torre para línea de tensión eléctrica. Este proceso. El dueño del proceso es el jefe de producción, ¿no? Es el jefe de toda esta área. Que, bueno, aparte de construir torres, también hace otro tipo de estructuras metálicas. El producto de este proceso, por ejemplo, son torres para líneas de tensión eléctrica de 132 kilovoltios. ¿Quién es el cliente de estas torres? Por ejemplo, dice municipalidades u operaciones mineras. ¿Qué necesita o cuáles son las entradas de este proceso? Por ejemplo, perfiles, planchas de fierro, pernos, soportes de fierro. ¿Quién le entrega estos perfiles, estas planchas? Un proveedor. ¿Quién es el proveedor? Bueno, en este caso es un material importado. Entonces tenemos un proveedor de otro país. ¿Cómo podemos medir el desempeño de este proceso? A través de un indicador de productividad, es decir, cuántas torres podemos hacerlo de repente, por cuántas torres comparándolo con el peso de los fierros, ¿no? Significa, por ejemplo, ¿no? Que necesitamos una torre y cada vez con menor cantidad de materiales, ¿no? O sea, para optimizar la estructura. O también podemos poner un indicador de eficiencia de los perfiles de fierro, ¿no? Y el tema de la eficiencia siempre está relacionado con la utilización de recursos, ¿no? Es decir, que necesitamos una cierta cantidad de fierro para elaborar una torre, ¿no? Según un plano, según diseño. Entonces la idea es poder tener una eficiencia del 100% y no gastar o utilizar más material de lo que se está planificando. Y en el tema de riesgos, ¿qué riesgos puede existir en este proceso de construcción de una torre de línea de tensión eléctrica? Bueno, que no se cuente con el material suficiente o que los planos estén incompletos, entonces no vamos a poder armar y nos vamos a demorar en el tiempo de entrega a estos clientes. Entonces, una ficha de proceso se desarrolla de esta manera, ¿no? Cada uno de estos puntos. Ahora, de repente ustedes en bibliografía van a encontrar algunos puntos más, unos puntos menos que se pueden incluir dentro de una ficha de proceso. Por ejemplo, en su libro de Pablo Alcalde de gestión de calidad, les coloca, me parece, algunas variables de control, también podrían incluirlas. Pero básicamente esto de aquí que yo les coloco es lo básico que podría tener una ficha de proceso. Si ustedes le colocan, por ejemplo, la secuencia de pasos, también sería correcto, ya podríamos alimentar mejor nuestra ficha de procesos, pero ya sería como otro documento, como un manual de procedimiento. Entonces, si esta ficha de proceso nos sirve como una base para poder conocer todos los procesos que tenemos en la empresa. Y es la base para la mejora continua. Entonces, primero tenemos la ficha de procesos y ahora lo que les voy a mostrar es la ficha de un indicador, ¿no? Para el tema de seguimiento y medición de procesos, porque es importante no solo poder identificar y conocer, sino luego hay que darle seguimiento a los procesos y poderlos medir. ¿Y cómo los podemos medir? A través de los indicadores, ¿no? Es la única forma en que podemos medir el desempeño de un proceso. Entonces, una ficha de indicador va a tener, por ejemplo, un nombre de indicador, un proceso al cual pertenece, ¿de acuerdo? O sea, siempre un indicador está relacionado a algún proceso. En algunos tiene una fórmula que es un modo de cálculo de este indicador, ¿no? Algunos sí, otros no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, el de productividad. Su fórmula es
producción sobre o dividido entre los recursos, ¿no? Esa es una fórmula. Importante en todos los indicadores que tengan un estándar o una meta. ¿Qué significa? Que haya un dato comparable. Si yo les digo, por ejemplo, que de repente en el tema del embolsado del producto cereal de la empresa alimentaria que siempre vemos, el indicador de productividad me dice que el indicador me dice que son 40 bolsas por kilogramo de cereal. ¿A ustedes qué les parecería? ¿Que está bien o mal ese indicador? Si yo les digo que el indicador de productividad es 40 bolsas de cereal por cada kilogramo de cereal que tengo, o 40 bolsas de producto terminado por kilogramo de cereal. ¿Qué les parecería a ustedes? ¿Estaría bien? ¿Estaría mal ese indicador que tenemos? Es lo que, digamos, lo que hemos obtenido en un proceso. Este proceso nos da 40 bolsas de producto terminado por kilogramo. Correcto, Yanina. No sabemos porque no hay algo con qué comparar. Si yo les digo que el mes pasado nuestro indicador de productividad fue de 45 bolsas por kilogramo de cereal, ¿el indicador de 40 estaría bien o estaría mal? El resultado de 40. Ya, preocupante, dice Yanina. Correcto, ¿no? Y Laura dice la producción ha disminuido, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es comparar el dato del mes actual con respecto al mes anterior. Y de esta forma sí podemos saber si la medida que tenemos actualmente es correcta, ¿no? O es algo bueno o algo malo. O si cambiamos el caso, ¿no? El dato de este mes fue de 40 bolsas por kilogramo de cereal. Y si yo les digo que el sector industrial, el sector alimentario, tiene un indicador de 35 bolsas por kilogramo de cereal, ¿qué les parecería ahora como estamos nosotros? ¿Nos preocupamos así? Ah, ya cambiamos la carita, ¿no? Ya no estamos tan preocupados, ahora sí podríamos celebrar, ¿no? Y decir, oye, nos ha ido bien, nos ha ido mejor, ¿no? Si bien nos ha ido no tan bien como el mes pasado, pero seguimos estando muy bien con respecto a la competencia, ¿no? Porque es la media del sector industrial, ¿no? Entonces, es importante que todo indicador tenga un estándar o una meta, es decir, un dato con la cual compararlo para saber si estamos en lo correcto o no. Otro dato importante es la frecuencia de medición. ¿Cada cuánto lo podemos medir? Podríamos medirlo, por ejemplo, cada cierto tiempo, cada día, cada semana, cada mes, dependiendo del tipo de indicador, o no necesariamente con una frecuencia exacta, sino podría ser también cada vez que hay un lote de producción, podríamos medir este indicador, ¿no? Entonces, un lote podría salir hoy día, como podría salir de aquí a 3 días, como podría salir de aquí a 5 días. Entonces, no es un dato exacto, ¿no? Pero siempre es importante determinar una frecuencia de medición. ¿Cada cuánto vas a medir este indicador? Otro dato importante que yo considero que deberían tener en sus fichas de indicador son dos cosas: umbral de alerta y un umbral inadmisible. ¿Qué significa? A ver, un umbral de alerta. Si, por ejemplo, mi indicador me salió 40 bolsas por kilogramo de cereal y yo coloco como umbral de alerta a ver, 41 bolsas por kilogramo de cereal. O sea, mi umbral de alerta es 41 y la medida en que estoy ahorita es de 40 kilogramos. Entonces, por ejemplo, eso significaría que, como dice Yanina, sería algo preocupante. ¿Por qué? Porque mi umbral me dice que yo debería tener como, ¿no? Como un nivel de alerta 41 bolsas, pero si tengo menos de 41 y es un indicador de productividad, significa que ya debería estar tomando algunas medidas porque estoy bajo un nivel que no es admisible, bueno, que dice es admisible, pero no estoy conforme. O sea, se acepta, está bien,
podemos aceptar esa medida, pero no es lo correcto. Deberíamos estar por encima de 41 bolsas por kilogramo de cereal. Y otro tema es un umbral inadmisible. Dice una medida inaceptable. Por ejemplo, de repente colocamos como medida inadmisible 35 bolsas de cereal, ¿no? Y nosotros estamos 40. Es decir, que estamos todavía en un umbral de alerta, ¿no? Pero si nuestra productividad bajase a menos de 35 bolsas por kilogramo de cereal, eso significaría que, por ejemplo, ¿no? A nivel, traduciéndolo, podría decir que estamos generando pérdidas para la empresa. Es decir, que, por ejemplo, se está gastando demasiado y no se está obteniendo la producción adecuada, por lo tanto, no podríamos estar generando utilidades para la empresa. Entonces, es importante que se puedan considerar un umbral de alerta y un umbral inadmisible. También importante, en un indicador hay que considerar un punto de comprobación. ¿Dónde vamos a tomar las medidas para este indicador? Acuérdense que necesitamos datos. ¿Dónde lo vamos a tomar? ¿En qué parte del proceso vamos a tomar datos? Puede ser al final del proceso, puede ser al inicio del proceso o durante el proceso en alguna parte. Y también la parte de exigencia técnica. ¿Qué significa? ¿Qué equipos o herramientas necesitamos utilizar para tomar los datos? De repente, por ejemplo, si es el de productividad, necesitamos contar las bolsas y necesitamos pesar los kilogramos de cereal. Entonces aquí necesitamos una balanza y un contador de repente, ¿no? Para poder tomar los datos. Entonces, esto es importante porque nos va a ayudar a cómo obtener los datos y cómo obtener el indicador y poder compararlo. Esto generalmente, estos puntos son lo que generalmente tienen una ficha de indicador. Una ficha así como una tablita, y estos puntos son los que van a tener y esto es lo que van a considerar. Entonces, para cualquier proceso. Por ejemplo, un ejemplo de indicador para un sistema de gestión ambiental. El indicador se llama ruido generado por línea de transmisión de 33 kilovoltios, subestación 1 y subestación 2, ¿no? Como está en la imagen. Estas torres generan ruido. Este indicador parte de cuál proceso es, del proceso de transmisión eléctrica en una operación minera. Porque estas torres sirven para apoyar los cables o las líneas de alta tensión, ¿no? De transmisión eléctrica. Fórmula. Aquí dice que no aplica ninguna fórmula, o sea, que no hay que hacer algún cálculo. ¿Cuál es el estándar o la meta? Lo que buscamos es que tengamos alrededor de un ruido de 40 decibeles. ¿Por qué? Porque estas, si ustedes de repente han pasado cerca de una torre de alta tensión, genera ruido, ¿no? Un chirrido, ¿no? Un zzzz, ¿no? Como de electricidad, ¿no? Entonces, la idea es que esté alrededor de 40 decibeles. Si es menos, mucho mejor, ¿no? Es como que el estándar o la meta para alcanzar. ¿Cada cuánto se puede revisar este indicador? Por ejemplo, una vez al mes, ¿no? No es necesario cada día, ¿no? Sino una vez al mes se puede ir a chequear el ruido generado por cada torre de alta tensión. Un umbral de alerta, dice, cuando pasa los 60 decibeles, ya hay que tomar nota de que algo está fallando en la torre de alta tensión porque ha generado un mayor ruido del esperado. Y luego, un umbral inadmisible significa, por ejemplo, 80 decibeles, que el ruido que está generando es inaceptable y por lo tanto tenemos que tomar una acción correctiva inmediata, ¿no? Que incluso puede ser el de desconectar el cable, porque puede incluso significar que haya una descarga eléctrica inesperada, ¿no? Entonces es importante considerar un estándar, un umbral de alerta y un umbral inadmisible. Y luego el punto de comprobación, para saber dónde tomar el ruido generado. Nos dice en la base de la torre o estructura metálica, ¿no? Aquí está. Este es un indicador que se utiliza bastante para lo que es el sistema de gestión ambiental, para lo que es la contaminación sonora en un medio ambiente. ¿Qué se necesita como exigencia técnica? Un sonómetro, o sea, un lector de ondas, con rango entre 30 decibeles y 140 decibeles, ¿no? Es un apoyo que es una herramienta para medir los decibeles que los vamos a tomar en la base de la estructura metálica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos aquí una ficha de proceso y una ficha de indicador. Entonces, para ponerlo en práctica, les voy a pasar ahorita un video. Mucho video hoy día. Pero este es de un proceso productivo. Este proceso nos va a enseñar cómo se hace un cepillo dental. Y lo que les voy a pedir a ustedes es que me puedan elaborar una ficha de proceso
y una ficha de indicador. Y pueden utilizar los puntos que estamos tomando aquí, ¿de acuerdo? Una ficha de proceso y una ficha de indicador de este proceso de cepillo dental. Y de igual forma lo pueden hacer como la semana pasada que se hizo en parejas. No pueden trabajar en parejas y luego en una PPT y luego lo cargan en una carpetita compartida. Mientras ustedes están viendo este video, lo que yo voy a hacer es colocar estas diapositivas en el aula virtual para que puedan tener acceso a lo que contiene la ficha de proceso y la ficha de indicador. Entonces, les voy a mostrar hoy. ¿Se han preguntado cómo le hacen para insertar cada una de las cerdas dentro del cepillo dental sin que se boten y sin pegamento? ¿Quieren saber cómo? Vamos a verlo. Vamos rumbo a la fábrica de cepillo de dientes Clinique. Esta fábrica es una de las pocas fábricas mexicanas que quedan, ya que la mayoría importa desde China todos los cepillos de dientes. Ahora, la ventaja de eso es que vamos a poder ver literalmente cómo se fabrican desde el mango hasta cómo insertan las cerdas dentro del cepillo de dientes. Hemos llegado a la fábrica Clinique. Estamos con el señor Víctor Joubert, que es el director general de la empresa, quien nos va a enseñar cómo se fabrica un cepillo de dientes, desde cómo se elabora el plástico del cepillo hasta la inyección de las cerdas que todos conocemos. Sí, Federico, nosotros somos una empresa 100% mexicana. Somos la única empresa independiente en México que sigue haciendo la fabricación de un cepillo dental desde la misma producción de los mangos, los moldes, todo lo hacemos aquí. Lo que les vamos a mostrar es primero nuestro proceso de inyección, donde hacemos los mangos, y posteriormente el proceso de implantación de filamentos, donde ponemos los filamentos, después los recortamos, los redondeamos y los pulimos. Vamos a ver la elaboración de los mangos. Perfecto. En este proceso es donde se inicia todo. Aquí fundimos plástico y lo inyectamos a presión en un molde que tiene la forma del cepillo. Aquí se forma el mango del cepillo. El mango del cepillo, que como podrás ver sale del proceso ya con los orificios listos para la implantación de los filamentos. Víctor, ¿dónde definen el color y la forma de los cepillos? Bueno, como podrás ver, tenemos diferentes moldes para diferentes modelos de cepillo. Los modelos los diseñamos en base a los requerimientos del mercado, las modas, los estilos, la experiencia que ya tenemos. Y cuando iniciamos este proceso de moldeo, nosotros traemos el plástico ya pigmentado desde otro departamento donde aplicamos colorantes al plástico. ¿Y ustedes diseñan todos los modelos? Todos los modelos, tenemos 3 años de experiencia diseñando cepillos de dientes. Ah, buenísimo. Mira, Federico, para seguir el proceso de fabricación del cepillo de dientes, nosotros ocupamos estos materiales. Por un lado tenemos los mangos, que ya vimos de dónde provienen, y ya vimos cómo se hacen, y ya vimos que tienen los orificios. Para rellenar los orificios con filamentos, como tú sabrás, más o menos antes de 1950, los cepillos se hacían con pelo de animal. De ahí la palabra cerda. Era pelo de cerdo. Y bueno, después vinieron las cerdas de plástico, que pueden ser de nylon o de poliéster, y que se presentan bajo esta forma. Lo que hace nuestra máquina es tomar un grupo de filamentos, que se calcula dependiendo del diámetro del orificio, los dobla por la mitad y los implanta dentro de cada uno de los orificios, uno por uno. Tú te preguntarás, bueno,
Ok, ¿y por qué estos filamentos no se salen Claro, del cepillo? mantiene dentro. ¿Qué los mantiene dentro? Bueno, nosotros tenemos un alambre de bronce o latón. La máquina lo corta en segmentos muy pequeñitos como este que está aquí, y esta grapa es introducida por la máquina en cada uno de los orificios, exactamente en donde los filamentos están doblados para mantenerlos en su posición. Y este método sigue siendo usado para fabricar, yo creo que más del 95% de los cepillos de dientes se siguen fabricando por este método, que ha resultado ser el mejor. Los filamentos ya quedaron implantados. Como podrás ver, las alturas de los filamentos están muy irregulares por la naturaleza del proceso mismo. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es recortar el cepillo en un patrón que puede ser recto o perfilado según el diseño, y posteriormente, una vez que quedan recortadas, quedan las puntas totalmente filosas y resultan muy abrasivas y dañinas para las encías. Entonces tenemos que redondear cada una de las puntas, tenemos que pulir cada una de las puntas para que no corten las encías. Como te contaba, Federico, en la parte posterior del proceso tenemos una serie de unidades de corte en donde recortamos todos los filamentos a una distancia precisa, a una altura precisa, y posteriormente los vamos redondeando con abrasivos de diferentes grados, empezando por un abrasivo muy poderoso y terminando por un abrasivo que nada más hace un pulido final. Entonces tenemos redondeo y pulido de cada uno de los filamentos. Y bueno, en forma posterior al redondeo y pulido de la cerda se le coloca la marca, y aquí ya tenemos un producto terminado. Y le voy a dar un tip a tu auditorio: cuando quieran saber si un cepillo está perfectamente bien redondeado, simplemente tomen dos cepillos y engárselos uno contra otro. Tiene que sentirse una suavidad perfecta. Mira, siéntelo. Oh. Si no tiene las cerdas perfectamente redondeadas, al penetrar unas contra otras se hacen así. Se abren. Y este producto pues ya está listo para ser usado. De aquí lo empaquetan y lo mandan. Sí. En este proceso estamos nosotros experimentando con diferentes tipos de madera para llegar a una retención de los penachos ideal, que nos parezca suficiente, porque los productos que están hoy en el mercado, que están hechos básicamente con madera de bambú, no tienen las características de resistencia para pasar las especificaciones que nosotros consideramos normales en un cepillo de dientes. Las cerdas se desprenden con facilidad porque la madera no tiene la dureza adecuada. Nosotros estamos experimentando con diferentes maderas. Primero, cortamos en una sierra cinta, cortamos las tablas de madera a que nos den un espesor aproximado, y después las pasamos por un cepillo para que nos den un espesor ya totalmente preciso, porque además de que es un espesor preciso, es ya el acabado final de una parte del producto. Y finalmente, ya que tenemos estas fichas, las vamos a pasar a un proceso de conformación ya de lo que es la forma del cepillo y perforación de los orificios para los penachos. Y posteriormente lo pasamos a la máquina de encerdado que ya vimos. ¿Qué propiedades tienen las cerdas que le colocan a este tipo de cepillos? Son las mismas cerdas que usamos para cualquier cepillo, es decir, cerdas de poliéster o de nylon. Ahí desafortunadamente no existe hoy en día la tecnología para hacer un material biodegradable que pueda tener las características que requiere una cerda, y pienso que vamos a optar por usar cerdas que tengan carbón activado, pero que finalmente son cerdas de nylon. ¿Para qué le ponen carbón activado? El carbón activado es un absorbente, es decir, que captura en las cerdas sustancias volátiles que son básicamente los olores. Ok. Víctor, muchísimas gracias por ayudarnos a entender cómo se hace un cepillo. Realmente yo no conocía el proceso tan complicado que es insertar tanta cantidad de cerdas en un espacio tan pequeño y que no se salgan. Súper interesante. Víctor, muchas gracias de nuevo por presentarnos este proceso. Suscríbanse al canal si les interesan estos videos. Denle like a la página de Clinique para que sigan todos sus nuevos modelos, que son modelos buenísimos. Tienen cepillos dentales pensados para gente que tiene ortodoncia, cepillos interdentales, hilos dentales. Chequen la página, está buenísima. Muchas gracias, Víctor, y nos vemos próximamente. Gracias.
Listo, chicos. Entonces, como les decía, me gustaría que puedan elaborar una ficha de proceso y una ficha indicador para este proceso de fabricación de un cepillo dental. ¿De acuerdo? Vamos a dejar los 20 minutos que tenemos de clase. Y si no alcanzar el tiempo, mañana unos minutos más para continuar. ¿De acuerdo? Pero en esto va a consistir el trabajo de lo que resta de clase y de repente tomamos unos minutos más el día de mañana para que puedan continuar durante la clase para que puedan hacer esta ficha de proceso y ficha de indicador. ¿En qué carpeta se va a ir dejando? Si no es ahora, puede ser mañana también durante la hora de clases. En esta carpetita, creo que sí. No, este es el video, creo. La carpetita es esta de acá. En esta carpeta. Y el link del video es esta carpeta. Listo, chicos. Con eso terminamos la clase. Y también está en el aula virtual las diapositivas que acabamos de ver, que les acabo de presentar, también están aquí para que puedan ver los puntos que contienen una ficha de proceso y una ficha de indicador. Sí, pueden hacerlo en parejas, me parece que es un buen número.